No te olvides, todos los viernes a partir de las 7 de la noche, tu noticiero cristiano con los últimos acontecimientos alrededor del mundo, confirmándonos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Solo aquí, en La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo. Amados hermanos, vamos a seguir hablando de ese nombre precioso de Jesucristo. Si usted revisa en YouTube, tenemos la parte 1 y la parte 2 del estudio que dimos acerca del nombre de Jesús, cómo ha venido revelando ese precioso nombre. Vamos a seguir con la parte 3, hermanos, porque es importante, hermanos. Mire, cuando tenemos predicaciones de avivamiento, predicaciones de santidad, predicaciones, todo tipo de predicaciones que usted puede escuchar es hermosísimo, porque es para el crecimiento nuestro. Pero qué tan importante es, hermano, que nosotros conozcamos doctrina. Y lo primero que debemos de aprender, hermanos, es conocer el nombre y el poder, de dónde viene ese nombre, porque el Señor nos reveló ese nombre. Porque dice la Escritura que no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como ya les habíamos dicho, hermanos, la palabra Elohim, aun cuando se refiere al Dios verdadero, hermanos, no se usa exclusivamente para Él. Por lo contrario, el nombre Yahweh solamente se usa para referirse al Dios verdadero y nunca se aplica a los dioses ajenos. Yahweh es un nombre propio, no un término genérico, común a muchas especies, hermanos. Elohim es Dios en relación con la creación. En cuanto a forma, Elohim es plural, llamado también plural de majestad, hermanos. Oiga bien, hermano, porque es importante que vayamos conociendo esto. ¿Por qué? Porque los lenguajes semíticos usan el plural como un medio de elevar la idea de lo singular. Por ejemplo, cuando la famosa doctrina de la Trinidad enseña que Elohim significa una pluralidad de lo que es de él y por eso lo forman en 3 personas. No. Elohim es un plural que se usa en el lenguaje semítico, hermanos, como un medio de elevar la idea de lo singular, o sea, lleva un sentido de poder y de fuerza. Por eso cuando usted comienza leyendo las Escrituras en Génesis 1:1, la Escritura dice: en el principio Elohim creó. Note bien, hermanos, Yahweh es el nombre relacionado con la salvación del hombre, con su redención. Es por eso que Moisés usa la palabra Elohim para referirse a Dios en Génesis 1:1 al 2, capítulo 2, verso 3. Y luego comenzó a usar el nombre Yahweh Elohim del capítulo 2, verso 4 hasta el 3:22, cuando Adán y Eva pecaron. Dice que Yahweh Elohim descendió. Fue Yahweh Elohim quien mató a los animales, derramando sangre inocente, hermanos, para expiar los pecados de Adán y Eva. Fue el Señor mismo que los redimió. Oh, bendito el nombre de Jesús. Lo mismo sucede, hermano, cuando Dios se propuso sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Por 400 años el pueblo de Dios había estado en cautividad, no conociendo experimentalmente la redención de nuestro Dios, hermanos. Ahora Dios los va a introducir a una nueva experiencia, hermanos, la salvación por medio de sacarlos de Egipto, el cual, hermanos, oiga bien, en el nombre de Jesús, es tipo del pecado. Otra vez, como en el caso de Adán y Eva, hermanos, es por el derramamiento de sangre inocente, oiga bien, y por la revelación, hermanos, de ese precioso nombre. Oh, bendito el Rey de la Gloria, oh, bendito Dios. Y no es que ellos no conocieron el nombre de Yahweh antes de ese momento. La pregunta de Moisés, cuando le pregunta en Éxodo capítulo 3, verso 13 al 15, no debe entenderse cómo te llamas o cuál es tu nombre, en el sentido de no conocerlo, sino más bien qué es lo que encierra ese nombre.
para saber que el nombre de Yahweh se usó y se conoció antes de Éxodo 3:4. Solo hay que leer Génesis 4:26, hermano. Pues durante los días de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. ¿Cómo podían invocar un nombre que no conocieron? ¿Cómo sabían ellos, hermano? Oh, bendito Dios, bendito Dios. El nombre quizás había sido transmitido oralmente desde los tiempos de Adán. Adán y Eva conocían el poder del nombre en sus vidas, pero le plació a nuestro Dios revelarse a los patriarcas como el Shaddai, Dios Todopoderoso, en vez de Yahweh. Recuerdes, hermanos, que en la Biblia conocer no solamente quiere decir reconocer a una persona, sino que también indica la unión sexual entre un hombre y una mujer en relación íntima, de acuerdo a Génesis 4:1. Así es que cuando Éxodo 6:3 dice, en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos, quiere decir que no habían entrado en una relación con Dios a través de ese nombre. No habían experimentado todo el impacto o plenitud del nombre. Solamente lo conocían superficialmente, no en todo lo que realmente implicaba ese precioso nombre, amados hermanos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Podemos conocer, hermanos, a una persona, pero no conocemos todo lo que ella es en sí hasta que comienza a manifestarnos sus cualidades y sus características poco a poco, hermano. Los patriarcas conocían a Yahweh, pero Él no les había manifestado toda la plenitud de sus funciones. Porque de todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, Yahweh es considerado como el más sagrado. Es la revelación máxima de Dios al hombre bajo el antiguo pacto. Es el nombre que los israelitas tenían que reverenciar. Es el nombre que no podían tomar en vano, hermanos. Es el nombre que el pueblo debe conocer. Es el nombre sobre el cual se debe reflexionar y meditar. Es el nombre que no se debe olvidar, hermanos. Ese nombre, hermanos, es el memorial de Dios por todas las generaciones. Hoy se usa como 6,800 veces en el Antiguo Testamento, amados hermanos. Cuando Dios quiso sacar a su pueblo de la esclavitud, Él le reveló el significado de su nombre a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El nombre Yahweh en sí quiere decir, hermanos, el que existe en sí mismo, el que es lo que Él es. La palabra Yahweh es un hibridismo y no la pronunciación original de la palabra, porque en el hebreo original consistía de 4 letras, la Yehu-Waheb, que se llama el tetragramatón. La pronunciación original de la palabra es incierta debido al miedo, hermano, que tenían los hebreos de tomar ese nombre de Dios en vano, y de una mala interpretación ellos no lo pronunciaban, y aún de escribirlo, hermano. Pero esa palabra es Yahweh. Yahweh, hermano, viene del verbo haya, que significa ser, que encierra la idea de llegar a ser o llegar a ser conocido. Entonces Yahweh es el autoexistente, el que existe por Él mismo, el eterno, hermano, quien sigue, oiga bien, llegando a ser conocido, hermanos, por su pueblo. O sea que sigue revelándose a sí mismo a su pueblo. Llega a ser lo que su pueblo necesita que Él sea. Podemos decir que el nombre Yahweh es una revelación progresiva y continua, amados hermanos. El nombre de Yahweh es el nombre de Dios para siempre, porque Él lo dijo en Éxodo 3:15: con el nombre se me recordará por todos los siglos. Entonces no podrá desaparecer, hermanos, ese nombre, sino que se va a seguir revelando. Aún en el Nuevo Testamento ese nombre iba a ser revelado, hermanos. Oh, gloria al nombre de Jesús. Bendito Dios. Dios siguió revelando a través del Antiguo Testamento. Pero al iniciarse el nuevo pacto, Dios entró en una nueva relación con el mundo y la humanidad, hermanos. Era necesario revelar su nombre una vez más al hombre. El nombre que Dios escogió para redimir a los hombres es el nombre que usted y yo conocemos, el nombre de Jesús.
Oh, ese nombre precioso, hermanos. Ese nombre que es sobre todo nombre. Sabemos que todo lo relacionado con el nacimiento de Jesús era sobrenatural. No debemos sorprendernos que el nombre de Jesús sea algo sobrenatural. Oh, cuando le van a hacer un niño a una pareja, siempre surge esta pregunta, hermano: ¿qué nombre le pondremos? Entonces comienzan a pensar y a escoger nombres hasta que por fin deciden sobre uno. Acuérdese que en los tiempos bíblicos escoger un nombre no era algo ligero, sino más bien el nombre tenía un significado especial, hermanos. Es por eso que el nombre de Jesús es tan importante. Dios no dejó nada a la discreción del hombre, sino él mismo le dijo a José cuál sería el nombre del bebé en Mateo 1:20. El nombre Jesús no es de origen terrestre, sino que vino directamente desde el cielo. Ese nombre es celestial, hermano, es sobrenatural. El ángel mismo le dijo en Mateo 1:21: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios despachó a ese mensajero celestial con el nombre que iba a usar. ¿Sabe para qué, hermanos? Para salvar a la humanidad. El nombre de Jesús, hermanos, está directamente ligado con la misión de su portador, y era salvar a su pueblo de sus pecados. Oh, bendito Dios. Hay personas que se atreven a decir que el nombre de Jesús era solamente el nombre terrenal de nuestro Salvador, sin tomar en cuenta que este plan, hermano, todo se originó en los cielos, que no fue puesto por los hombres, sino por Dios mismo. Ciertamente había muchos Jesús en aquel momento por nombres, como lo dice Hechos 2:36, pero solamente uno, hermano, quien es el Señor y Cristo. Oh, bendito Dios. El nombre Jesús, hermano, no solamente quiere decir Salvador o Redentor. En el griego Jesús, hermanos, es Jesús, por el hebreo Jeshua o Yehoshua o Josué, que quiere decir Yahweh es salvación, hermanos. Oh, bendito el nombre de Jesús. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? En Jesús encontramos todo lo que necesitamos. Yo no sé, hermano, si usted puede encontrar en otro nombre o lo que usted necesita, pero hemos visto que el nombre simboliza, hermanos, ¿sabe qué? El poder de Dios, su presencia y la revelación de su carácter, hermanos. Cuando Dios se manifestó en carne, le era necesario también revelar su nombre. El nombre Jesús revela a Dios en una nueva operación, hermanos, la de salvar a los hombres de sus pecados. Nunca antes Dios había tomado carne. La encarnación era algo nuevo, una nueva dimensión para Dios. Dios no nos dejó en el abismo del pecado, oiga bien, nos amó y vino para salvarnos, para saborear nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras debilidades por la humanidad, la encarnación, hermanos. Es por eso que el nombre de Jesús es tan precioso, es tan lindo, es tan glorioso, por quien es Jesús y por lo que hizo. Jesús me salvó. Oh, dígaselo, Jesús murió por mí. Es por eso que ese nombre es tan importante. Mire lo que dice Colosenses 2:10, porque no necesitamos otro, hermano, pues vosotros estáis completos en Él, dice, pues Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Jesús encontramos todo lo que necesitamos, hermano. Mire, Jesús es nuestro Yahweh Jireh. Él es nuestro proveedor. Jesús es quien provee para todas mis necesidades. La Biblia dice, hermanos, en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Luego Juan en el verso 14 dice, si algo pidieres en mi nombre,
yo lo haré. Yo le pregunto en esta hora, hermano, ¿qué quiere usted de su Padre Celestial? ¿Qué quisiera pedirle usted a Él? Porque Él dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es lo que quisiera de Él? Jesús nos provee la salvación. Se dio a sí mismo como sacrificio, hermano. Jesús provee las necesidades básicas del hombre. Jesús provee protección, hermano. Jesús provee sanidad. Jesús provee victoria y libertad, hermano. Él es todo, hermano. Él es todo. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy, hermano. Él es lo que queremos que Él sea para nosotros. Jesús nos dice, yo soy tu proveedor, tu paz, tu sanador, tu pastor, tu justicia, tu bandera, tu Dios siempre presente. Oh, bendito Dios. Bendito eres mi Jesús. También Él dijo, porque si no creéis que yo soy, oiga, el Yahweh del Antiguo Testamento, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Oh, bendito sea que tenemos todo en Jesucristo, hermanos. Todo lo tenemos. Por eso que cuando estudiamos el Nuevo Testamento y vemos la iglesia primitiva, nos revela, hermanos, que los cristianos de la iglesia primitiva hicieron todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mandamiento apostólico a los creyentes en Colosos era, ahí en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, todo, hermano, lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. El hecho de que los apóstoles usaron el nombre de Jesús tan a menudo, eso nos prueba a nosotros y queda como evidencia de la importancia de ese nombre en la iglesia del Señor, hermanos. Mire qué peligroso están cayendo muchas iglesias, muchos hermanos de la iglesia del nombre, y hay que tener mucho cuidado. Por eso es que me estoy tomando el tiempo, hermanos, con la ayuda de mi Cristo Jesús, de que nosotros podamos, usted también puede enseñar, hermano, estos estudios, porque andan iglesias de esos famosos falsos mesiánicos, diciendo que el nombre Jesús significa esto, que el nombre Jesús significa aquello, queriendo confundir, hermanos, a los cristianos, queriéndolos confundir, que tenemos mal traducida la escritura y que ellos tienen la traducción verdadera y que ese no es el nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús mandó a hacer todo en su nombre. Los apóstoles en el libro de los Hechos usaron el nombre de Jesús, hermano. En las epístolas el nombre tiene preeminencia. Mire, hermano, acá hay una lista de cosas que se deben hacer en el nombre de Jesús. Nos mandó en Lucas 24:47 que tuviéramos que tener el arrepentimiento en su nombre. En Marcos 16, 17, 18 dijo que señales y prodigios en su nombre, hermano. Echaron fuera demonios en su nombre. Había sanidad, hermanos, en su nombre. Hablaron en otras lenguas en su nombre. Tenían protección en su nombre. Predicaban y enseñaban en su nombre. La salvación es en su nombre. La alabanza y la adoración en su nombre, hermanos. La disciplina en la iglesia en su nombre. El perdón de pecados en su nombre. Lavados, santificados y justificados en su precioso nombre, hermanos. La unidad de los creyentes en su nombre. Oh, todo era en su nombre, hermanos. Todo. Por eso, hermano, es que debemos ser bautizados en el nombre de Jesús. Pero hay personas, hermanos, que dicen, no, ustedes, yo no sé por qué bautizan en el nombre de Jesús y niegan al Padre y al Espíritu Santo. No estamos negando. Oh, porque sabemos, hermano, que en Jesús está revelado todo lo que es Dios, hermanos. Por eso hemos visto que en la vida diaria de la iglesia primitiva, el nombre de Jesús se usó en todo lo que hacían de palabra y de hecho. Es importante ver que la iglesia primitiva usó el nombre de Jesús en el bautismo de convertidos.
Es que Jesús dio el mandamiento, hermanos, para bautizar a las naciones en el nombre singular del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en Mateo 28:19. Esta porción de la Escritura es comúnmente conocida como la Gran Comisión, hermano. Y note usted que la Gran Comisión se da en Marcos 16:15, en Lucas 24:44. Y en cada ocasión observamos que el nombre ha de jugar un papel importante en la salvación. Cuando en Mateo 28:19 vemos el mandamiento, hermanos, es para bautizar en el nombre. En Marcos 16:17 el nombre se usará para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hablar nuevas lenguas, hermanos. En Lucas 24:47 el mandamiento es que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mandamiento se da en 3 lugares y en cada lugar se menciona el nombre, hermanos. Oh, bendito Dios. La Gran Comisión es un mandamiento que el Señor le dio a sus discípulos. Hermanos, un mandamiento es una orden que tiene que ser cumplida. La pregunta es, ¿dónde se cumplió el mandamiento? ¿Dónde se cumplió esa orden de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Mire el repaso del versículo, hermano. Y usted va a ver que revela que ninguna persona fue bautizada en la expresión literal de Mateo 28:19. Porque es simplemente una orden del maestro a sus discípulos. Ellos tenían que obedecerla. El verso dice, id y haced, hablando de un evento futuro, no en ese preciso momento. Id y haced. Existe una regla de interpretación bíblica que se llama interpretación progresiva. Esta ley de interpretación quiere decir que una doctrina o pensamiento bíblico tiene que trazarse a través de una progresión de la Escritura, las cuales amplían y dan luz sobre la doctrina o el pensamiento. Isaías habló de esta ley en Isaías 28:13, que dice en parte, la palabra pues de Yahweh le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esta ley se describe por las palabras de la ley. Y Pablo, hermano, pues ellos dijeron, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y todo asunto en la iglesia del Señor, hermanos, debe decidirse por boca de 2 o 3 testigos, los cuales señalan a una verdad. Entonces, hermanos, para establecer la verdad sobre la doctrina del bautismo en agua, es necesario por lo menos buscar 2 o 3 testigos bíblicos que apoyen esta doctrina. Mateo 28:19 solo no es suficiente prueba para una doctrina para formarla. Necesitamos testigos. Busquemos, hermano, y buscaremos en vano a través de la palabra de Dios por testigos que confirmen que el verdadero bautismo se debe administrar usando literalmente las palabras en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire que al contrario, cuando comenzamos a buscar testigos, encontramos, hermano, lo que parece una contradicción. Porque en todo lugar, hermano, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el bautismo se administró en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Mire, en ejemplos en los Hechos capítulo 2, verso 38. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En Hechos 8:16 habían sido bautizados en el nombre de Jesús en Samaria. En Hechos 10:48 y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús a los gentiles. En Hechos 19:5 fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús cuando el apóstol Pablo encontró a unos discípulos de Juan el Bautista de Apolo, allá en Efeso. Hermanos, ¿cómo podríamos aclarar, hermanos, si esto aparenta ser una contradicción como la gente dice? Hay gente que dice, no, yo prefiero obedecerle al Señor Jesús y no a Pedro.
¿Cómo podemos nosotros? Porque está bien claro que no podemos formar una doctrina bíblica sin testigos. Y las palabras literales de Mateo 28:19 no encuentran apoyo en el libro de los Hechos, ni en las epístolas. Al contrario, los testigos confirman que el bautismo en la iglesia primitiva se administró en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo aclararíamos eso? Jesús dijo una cosa y sus discípulos hicieron otra, y esa es la gran pregunta y la gran contradicción que tienen muchas iglesias en contra de la iglesia del nombre de Jesús y la escritura bíblica. Las preguntas que le van a hacer es: ¿desobedecieron al Señor los apóstoles? ¿Son desobedientes? ¿No hicieron caso? Hermano, la respuesta es no. Los apóstoles obedecieron al Señor. ¿Cómo vamos a creer entonces a la Biblia? Jesús había dicho en San Juan 17:20 que la gente iba a creer en Él por la palabra de ellos. Jesús dijo también: han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En Mateo 16 le había dado a Pedro las llaves del reino. No le entregó a Pedro unas llaves literales. Una llave simboliza el poder abrir y cerrar. O sea que Jesús le dio la autoridad para abrir y cerrar puertas de la salvación a la gente. Pedro usó esa autoridad en el día de Pentecostés, en la casa de Cornelio en Hechos 10. En ambos casos mandó a bautizar a la gente en el nombre del Señor Jesucristo. También en Lucas 24:45 el Señor Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para que comprendieran las Escrituras. Si los discípulos no habían comprendido todo lo que Jesús les había dicho, pero antes de que Él se fuera de su ascensión, Él mismo les abrió el entendimiento. Es que, hermano, la Biblia ha de entenderse espiritualmente. Como dice 1 Corintios 2:14, se discierne espiritualmente. La Biblia se interpreta acomodando lo espiritual a lo espiritual. La razón para muchos es una contradicción entre Mateo 28:19 y Hechos 2:38, porque no han tenido su entendimiento abierto a la verdad, hermanos. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Te alabo, oh Señor. Te alabo, Señor. Gracias, Padre amado. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Por eso nosotros invocamos el nombre. La palabra invocar significa llamarse o llamar a otro. Cuando usted está invocando el precioso nombre de Jesús, usted lo está llamando. Es imposible invocar el nombre de Dios sin pronunciar su nombre. Hermanos, a mí me da tristeza. He encontrado hermanos de la iglesia del nombre que cuando usted le pregunta cuál es el nombre de Dios, ellos le dicen Padre o le dicen Dios. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando en las iglesias? Muchos usamos el nombre de Jesús solo por decirlo. Yo no le voy a estar llamando a usted a cada momento solamente por llamarlo. Cuando yo pronuncio su nombre, poniendo un ejemplo, estoy tratando de llamar su atención desde que necesito algo. Si yo estuviera nada más pronunciando su nombre sin el conocimiento, sería como estar jugando. Ese nombre es tan sagrado, hermanos. Ese nombre es sagrado. El llamar en el nombre del Señor, hermanos, es llamar a Dios mismo. Y está expresando la esencia de la adoración. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. Oh, bendito Dios. Mire lo que dice también en 1 Corintios 1:2. Pablo le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y otra vez en 2 de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Oiga bien, hermano, lo que está diciendo aquí. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Invocar el nombre del Señor, hermano, es algo muy delicado. Invocar el nombre de Jesucristo es llamarlo a Él. Hermanos, ese nombre es el único merecedor de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria, de toda exaltación. Oh, bendito Dios, que nos has dado la revelación, Señor. Nos has dado esa revelación hermosa. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Oh, Dios mío, Dios mío. Señor de la gloria, toda la plenitud de la deidad habita en Jesús. Por eso, al decir el nombre Señor Jesucristo, estamos confesando que en Jesús encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con razón el apóstol Pablo dijo: y vosotros estáis completos en Él, en Jesús. Fíjese que Pablo no dijo: y vosotros estáis completos en ellos, sino en Él, en Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hermanos. Hermano, ¿no se siente usted gozoso, privilegiado? Oh, de ese nombre precioso, de tener la revelación. Mire, el apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro 1:22. Oiga bien lo que dice Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo es que hemos purificado nuestras almas? Por la obediencia a la verdad. Oh, qué hermoso es nuestro Dios. Oh, bendito Dios. Por eso quiero pedirle en esta hora, hermanos, vamos a invocar ese nombre precioso. Vamos a invocar el nombre del Señor. Yo sé que hay necesidades. Sé que hay problemas. Sé que hay vicisitudes. Muchos están pasando problemas en el hogar, con sus esposos, con sus esposas, hijos, hijas, un familiar cercano. Otros estamos pasando problemas con uno mismo, problemas de carácter, problemas de actitud, problemas de enfermedad, pereza espiritual, que no hay deseos de buscar del Señor. Muchos podremos decir: no, yo sí oro, yo sí le pido, yo sí. No, es que no se trata de pedir. No nos volvamos piriches, no nos volvamos perigüeños ante Dios. Todo es pedir, pedir y pedir y pedir. Dicen que oran tal vez 5 o 10 minutos, a lo mucho. Y 4 minutos con 59 segundos fue pedir y pedir. Y el segundo que quedaba para completar el número 5, solo para decir gracias. Eso no es así, hermanos. Invoquemos el nombre de nuestro Rey para darle las gracias.
¿Cuántos nos levantamos este día y nos levantamos con el pensamiento pensando en nuestro Señor Jesucristo? O nos levantamos con el pensamiento de qué voy a hacer este día, el trabajo, que voy a hablar a fulana, voy a hacer esto, menos en pensar en nuestro Dios. ¿Cuántos nos sentamos a la mesa y nos sentamos renegando que solo esto hay de comer? ¿Cómo voy a hacer mañana? ¿Cuántos nos sentamos dándole gracias al Señor porque todavía hay alimento en la mesa? ¿Cuántos nos levantamos, hermano, viendo correr a nuestros hijos con salud, pero no estamos pensando en ir a pasear, en ir a hacer esto, ir lo otro? No nos acordamos de doblar nuestras rodillas y darle gracias a nuestro Cristo, porque nos ha dado salud. Parte de las 24 horas del día, hermanos, casi todo es después de las 8 horas, si es que duerme 8 horas, son de quejas, de palabras ociosas, de chambres, de problemas. ¿Cuánto inviertes, hermano, en darle gracias a nuestro Cristo? ¿Cuánto inviertes en hablar con Él y decirle: Señor, oh, te doy gracias, Padre amado, porque mira, te revelaste a mi vida. Yo antes escuchaba hablar de Dios, escuchaba hablar de ti, de Jesús, y que el poder, y que el Padre, y que todo esto, y ni siquiera entendía, Señor. Pero en tu misericordia, Señor, sé que escuchaste y sé que me diste la revelación, y ahora, Dios mío, sé quién eres, y sé que al invocar tu nombre te estoy llamando a ti. Oh, y sé que tú eres todo. En ti estoy completo, Señor. No me hace falta nada. Deja que Dios toque tu corazón en esta hora, hermano. Deja que Dios hable a tu vida y a la mía. Cierra tus ojos, medita en Él. Deja que Dios te hable. Deja que la voz dulce y apacible de nuestro amado Dios hable a tu espíritu o a tu oído. Él siempre tiene algo que decirnos. Él siempre tiene una respuesta para nosotros. Él siempre está dispuesto, hermano, a tratar, a hablar con nosotros, pero muchas veces no lo dejamos hablar, no lo dejamos porque queremos hacer las cosas. Oh, bendito Dios. Perdona, Señor, nuestra necedad. Perdona nuestra rebelión. Enséñanos, Señor, a formar un carácter como el tuyo, mi Cristo. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanas y mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado. Por todos estos años, desde que me formaste en el vientre de mi madre, todos estos años que has cuidado, me has protegido, me has sacado adelante. Y te doy gracias, Señor, desde ya por los días que me vas a dar en esta tierra, hasta que llegue el momento en que tú me llames a tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque a pesar que he recaído muchas veces en mi salud, tú me has levantado y me has fortalecido. Y te doy gracias, Señor, porque me has dado salud. A mi familia, a mí. Gracias te doy porque me diste una familia, una esposa, un hijo. Solo te pido, Señor, sabiduría, entendimiento
conocimiento, para poder aplicarlo primeramente a mi vida y poder instruir a los míos. Gracias, Señor, por el rebaño que has puesto a cuidar, Señor, que me has puesto a administrar. Y espero, Señor, darles buen alimento y que estén, Señor, hasta el día de tu venida, en el cual tú vengas a recoger tus ovejitas. Gracias por esta radio, Señor, porque has permitido llegar a muchas familias, a muchos hogares. Gracias, Señor. No olvides sintonizarnos los días lunes a partir de la 1:30 de la tarde. Tu programa Camino a la Verdad, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.